Gloria a Dios. Paz de Cristo para todos, Dios los bendiga. Estamos gozosos, estamos contentos ministrando desde este hogar. Y hoy en esta tarde estamos avanzando, estamos contentos de que el Señor esté con nosotros como siempre, trayendo todas estas bendiciones para todos aquellos que buscan recibir más bien los misterios del Señor. Y más que nada en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, queremos dar una recomendación: que si su iglesia tiene cualquier tipo de problema, busque en su casa con la ayuda del Espíritu Santo, congréguese, únase como familia, entre su esposa, sus hijos, y usted no se detenga, porque estos tiempos son principios de dolores. Amén. Pero en esta tarde vamos a estar hablando de algo que siempre es de edificación para toda la iglesia, y es algo de mucha ayuda para nosotros como cristianos, y nos va a levantar más el ánimo a seguir en estos tiempos tan duros que estamos viendo. El tema de hoy, de esta tarde, es el Espíritu de Cristo. Amén. Ese es el tema de esta tarde, y nosotros tenemos como cristianos, como personas en Cristo Jesús, y algunos desde antes escuchábamos acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Inclusive es algo que se lleva mucho, está muy unido con el Señor, con su trabajo entre el Padre y el Hijo, y los creyentes viven a través del Espíritu Santo y son guiados. Y hay un montón de cosas que nosotros podemos ver, recordar, pero hoy en esta tarde vamos a ver cuán importante es recibir el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que el Espíritu de Cristo. Entonces, cuando vemos el Espíritu de Cristo, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Quiénes y cómo, o quiénes son los que tienen ese Espíritu exclusivamente de Cristo, que es el Espíritu Santo? ¿Sí? Hay muchas interpretaciones en el Viejo Testamento acerca del Espíritu en los hombres, como Él venía, moraba, hablaba, vino palabra de Jehová, entonces los profetas hablaban de todo esto, pero hay que ver un poquito de lo mucho que está escrito aquí. Y vayan conmigo al libro de Génesis 6:3. Vamos a ver que esto ya lo hemos visto muchas veces, pero tiene que ver siempre con relación con muchas cosas, muchos estudios acerca de la humanidad, del hombre, de la mujer, del pecado, de tantas cosas. Por eso lo tenemos que traer cuantas veces sea necesario. Escuchen bien lo que dice Génesis 6:3 y 5 en cuanto a la maldad de los hombres, y vamos a ponernos a pensar por qué es tan importante tener el Espíritu de Dios en nosotros de muchas maneras, porque esto es lo que el Señor dice en Génesis 6:3. Dice: y dijo Jehová, no contenderá, escuchen bien las palabras de Dios, mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Sí? De entrada vemos ahí que Dios está determinado a no estar contendiendo siempre con la raza humana, con la gente, usted le diga, los humanos, las mujeres, los hombres, ¿sí? Pero eso lo dice Él, y eso lo dice con unas razones que solamente Él sabe por qué, ¿sí? Hay cosas que uno no entiende todavía, no sabe, no son reveladas, pero si Él dice que Él no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ¿sí? ¿Y qué dice enseguida? Dice: porque ciertamente Él es carne. Acuérdense que después del pecado, la maldad de los hombres, aquí está presente. Nadie estaba en el Espíritu. Eso se había caído de todo lo hermoso que Dios había establecido entre Adán y Eva, después de la desobediencia. Pero dice: mas serán sus días 120 años. Quiere decir que para muchas personas va a ser un poco difícil poder entender todo esto que vamos a ver hoy, porque mucha gente no está ni en el Espíritu. Mucha gente dice: bueno, ¿qué es el Espíritu? Mucha gente lo ve como que: oh, yo tengo espíritu, mi espíritu me dice. Otros piensan que vivimos en dos espíritus, ¿no? El espíritu que Dios nos dio de vida, y otros piensan que es el trabajo de Dios en nosotros. Y no, está eso como un poco enredado para muchas personas. Pero lo que sí tenemos bien en claro, que sin Dios nada podemos hacer. No tenemos sabiduría, inteligencia, no tenemos nada, y mucho menos le agradamos si no estamos en el Espíritu. Entonces por ahí estamos viendo cuán importante es recibir, no solamente aquí en este tiempo, sino en el tiempo venidero, y en un momento irnos
al cielo con Él. Por eso vamos a hablar de muchas cosas aquí, pero vean lo que dice en el 5, Génesis 6:5. Dice: y vio Jehová, escuchen bien, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿sí? ¿Y qué más? Y que todo designio de los pensamientos del corazón, o sea, todo deseo de pensamiento de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces estamos viendo la imagen de los hombres siempre, pero siempre haciendo el mal, y lo digo yo, sin Cristo, obviamente, porque ahí no venía espíritu sobre nadie, ahí todavía no pasaba nada. Era el principio de todo lo horrible en donde nosotros vinimos a vivir este mundo. Más adelante vamos a ver qué dice David acerca de cuando él nació, de cómo fue concebido. Un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué opinaba él acerca de venir a un mundo en decadencia, de venir a un mundo de pecadores, a un mundo de maldad, pero necesitar a Dios en tu corazón, necesitar el Espíritu Santo en nosotros? Vamos a ver todo esto hoy. Fíjense que los cambios que Dios hace en los hombres son transformados exclusivamente, solamente y por el Espíritu de Dios. No por estudios, no por quebradas de cabeza estudiando una cosa u otra, o teorías de hombres que ya murieron, nada de eso. Los hombres son mudados en el Espíritu, son cambiados, son transformados. Escuchen lo que pasó aquí con un hombre que desafortunadamente le falló a Dios. Un hombre que fue rey de Israel, un hombre que Dios escogió, ¿sí? Así como nos ha escogido, en aquel entonces escogió a este, pero para ser rey. Vámonos hasta 1 de Samuel 10:6 y vamos a ver cuál fue el impacto, cuál fue la bendición que este hombre recibió al haber empezado a trabajar con Dios, ¿sí? Por eso les digo que todas estas cosas están plasmadas desde el Viejo Testamento en los cambios que Dios hace en los hombres cuando Él va y entra en ellos. Eso es lo hermoso de esto. Esto no se trata de cuál iglesia es la más grande, la más vieja, la más poderosa, no. Aquí se trata de Dios, solamente de Dios. Dije 1 Samuel 10:6. Oigan bien lo que dice ahí. Con todo lo que se había dicho acerca de Saúl y el profeta Samuel y todas estas cosas, dice Jehová en el 10:6. Oigan bien, 1 Samuel 10:6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le dicen a Samuel. Pero ¿qué pasa cuando Dios se mete dentro de nosotros? Esto es lo que debe de pasar en ese entonces y lo que pasa hoy. Dice: y profetizarás con ellos. Profetizar es hablar palabra de Dios. Todos los que hablamos de Dios estamos profetizando. No estamos diciendo: oh, a usted en 2 años. No ese tipo de de cosas que la gente oye y se confunde. Sino el hablar misterio de Dios, eso es profetizar. Porque estás hablando de un acontecimiento, estás hablando de algo muy hermoso ahí. Pero ¿qué dice? Y serás mudado en otro hombre. ¿Sí? Ahí está ya la primera, o no la primera, pero el primer caso que podemos ver aquí en esta tarde, donde gracias al Espíritu de Dios, este hombre, Saúl, iba a ser mudado a otro hombre. Ahí vemos ya un poco y entendemos por qué unos hablan en el Espíritu, por qué unos van al cielo, por qué unos son bendecidos, por qué unos son usados por Dios y por qué otros no. Porque los otros no han sido mudados en nada, no han sido transformados, cambiados en nada. Ellos podrán decir lo que ellos quieran, pero delante de Dios no han vuelto a nacer. No han sido personas nuevas criaturas, ¿sí? Ahí está muy claro. Cuando ese espíritu que va a ir con poder va a profetizar con ellos, dice, con los demás que estaban ahí, y serás mudado en otro hombre, ¿sí? Esa es la seguridad. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Dios reafirma al Espíritu en nosotros que somos hijos de Dios. A mí nadie me puede decir: oiga, hermano, usted es hijo de Dios, y yo diga: usted dice amén. No, el Espíritu Santo en mí le dice a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Es lo que dice la Biblia. Por eso a nosotros nadie nos saca de nada, porque el que nos guía es Dios.
Amén a eso. Pero eso pasó ahí. Pero vamos a ver algo, seguir avanzando de tantas cosas que uno puede y está en las escrituras acerca del Espíritu. Es muy extenso, como todo el tiempo lo he dicho, para decirlo en una hora, hora y media. El libro de Job, Job 32:8. Busquen ahí, digan amén. Oigan qué tremendo es todo esto. Job 32:8, hablando de Eliú, le dice a Job, le dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Oigan bien esta parte. Ciertamente, porque estamos compuestos también de espíritu, alma y cuerpo, pero no nacimos nosotros con el Espíritu Santo en nosotros, de ninguna manera. Pero dice él, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Y luego dice: y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ahí podemos ver dos cosas, ¿no? Podemos ver que el hálito, el soplo que nos da Dios, nos da eso para respirar y vivir. Pero también lo podemos ver a la manera que Él viene y comanda en nuestro cuerpo, por su poder y porque Él es Dios. Por eso no hay nadie que le diga a Dios que no. Cuando Dios se lo promete, hasta los impíos los hace obedecer, porque Dios es poderoso. ¿Ustedes creen que va a haber hombres impíos que se le rebelen a Dios y no hagan la voluntad de Él? Él los manda y ni cuenta se dan. Pero eso, cuando hablamos de obediencia a la iglesia, aquí está. Y el soplo del Omnipotente, ¿quién es el Omnipotente? Es Dios. ¿Qué es lo que hace en el hombre? Bueno, le hace que entienda. Porque entonces dejamos ya de ser tercos, aferrados, mentirosos, avariciosos, porque ya Dios nos hace que entendamos. ¿Por medio de qué? Por el Espíritu. Dice, enseguida dice: y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí estamos ya viendo también que nos da vida para vivir cuando nacemos de nuestra madre, porque Él es el que da la vida. No es coincidencia que uno nazca vivo y Dios ni cuenta se dé. Dios lo hizo todo, incluyéndolo a Él y la vida y el soplo, para que en cuanto salga del vientre de la madre o esté adentro, está vivo. Ese feto, ese hombre, ese niño más bien, ya está vivo, gracias a Dios. Y cuando sale al aire libre, Dios le sopla, le da la vida, y el Omnipotente me dio vida. Vemos que de muchos aspectos aquí, ¿no? Con relación al Espíritu. Pero vamos a profundizar más en el efecto que tiene ese Espíritu en las personas, porque de ahí depende, escuchen bien, de ahí depende bendición en esta tierra, maldición en esta tierra, camino hacia el cielo o camino al infierno. ¿En qué? En el Espíritu de Dios. Mucha gente repite palabras y sin entenderlas. Eso no bendice a nadie, eso no salva a nadie. El que yo diga palabras que no entienda y ustedes oigan palabras que nunca van a poder recibir, porque ni yo ni ustedes estuviéramos en el Espíritu. Tanto estoy ciego yo como están ustedes también. Alguien que habla sin el Espíritu están totalmente perdidos y nada saben. Oh, pero saben palabras, eso no los hace hacedores de bendiciones. Si el mismo Dios dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ese es el ejemplo que Él da para todos aquellos que se sueltan con tanta palabra, con tanto palabrerío. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Es muy fácil esto. Miren, ahí mismo en Job dice así: gloria es el Señor, aleluya. Vámonos hasta el libro de los Salmos. No, en Job 33:4, eso ya lo leímos. Eso que dice él ahí es referente más o menos. Miren, Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo. Vemos ese ahí. Ahora, dice enseguida: el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora, cuando oímos el Espíritu de Dios me hizo, esa es la nueva creación. También lo podemos ver así. ¿Por qué les digo esto? Por lo que tiene que ver con Mateo 1:20. ¿Ustedes se acuerdan cuando el ángel del Señor le avisó a José lo que iba a pasar con María? Miren, Mateo 1:20. Dice así Mateo 1:20, dice: y pensando él en esto,
porque le dijo en el 19 a José, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero dice el 20, pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Le digo así, ¿no? Dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso es, no les digo nosotros que somos como Jesús, sino tenemos que parecernos a Él por la creación, por lo que Dios hace, tanto como en Jesús como lo que hace en nosotros. Es la misma santidad, obviamente Jesús es Dios y nomás hay uno, pero es con la misma idea de santificarnos en su mismo espíritu, en santidad y en poder y en verdad. Por eso estas cosas las podemos relacionar por lo que dice, el Espíritu de Dios me hizo, dice en Job, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora, es algo similar cuando ya nosotros volvemos a nacer, porque el poder de Dios es que nos vamos guardando, santificando y vamos tomando fuerza, porque Dios nos guía, Dios nos muestra. Si ahí vamos nosotros sabiendo cómo es que somos en verdad como hijos de Dios, no por tradiciones, religiones ni hombres, sino por el poder y la sabiduría de Dios, que viene y nos hace eso, nos hace personas diferentes a los demás, como le dijo a Samuel que iba a ser mudado en otro hombre. Por eso Jesucristo, cuando viene y nace de María, viene y nace como nosotros, pero nunca iba a ser como nosotros, porque aquí está muy claro que del Espíritu Santo es. Entonces Dios tiene cuidado de los suyos, Dios tiene todo el cuidado de hacer las cosas en orden, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ver el Salmo 32.2, ¿sí? Este Salmo 32.2 habla acerca del espíritu de engaño, ¿sí? Vamos a ver cómo alguien puede decir que no tiene espíritu de engaño en él, en el libro de los Salmos. ¿Cómo estará eso? ¿Quién puede hacer la diferencia en las personas? ¿Cómo el salmista que escribió esto declara estas tremendas verdades? Salmo 32.2, vamos a leer desde el 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ahí podemos ver a un creyente que es bienaventurado, porque todos éramos nacidos en pecado y en maldad y en maldición. Por eso se declara que solamente a través de Dios recibimos limpieza, recibimos inclusive nuevo nacimiento. Después de haber sido tan corrompidos y tan tercos, Dios nos da el nuevo nacimiento, pero solamente a través del Espíritu. Dice Salmo 32.1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y no solamente eso, dice, que cubierto su pecado. ¿Quién cubrió el pecado? El Señor Jesucristo. Ahí estamos viendo todas estas verdades para la iglesia y para ustedes, para mí, para todos aquellos que desean recibir esto. Dice ahora sí el 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Cómo va a ser eso? Si Él mismo nos declara que todos pecamos, que todos esto y lo otro. Pero escuchen bien lo que dice aquí. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y luego, ¿pero por qué? En cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí? Mucha gente piensa que esto se estaba hablando de Jesús. ¿Sí? No se puede relacionar esto con Jesús, porque Jesús era Dios. ¿Sí? Estas palabras son para nosotros, a los cuales se nos ha perdonado. A Jesús no se le perdonó nada. Él era Dios en un cuerpo de hombre. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos ver en el 32.2, bienaventurado al hombre, dice muy claro, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Nunca se refiere a su hijo de esa manera. Él sabe que Él era santo, santo, santo. Por eso esto es para usted y para mí. Por eso entendamos que está por la Biblia, por todos lados, la importancia del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Porque decir palabras sin sentido no tienen efecto. El conocer y recibir el misterio de Dios, ese es nuestro gozo y nuestra verdad. No decir y repetir palabras, porque ahí está escrito, yo lo repito y como que me bendigo yo solo ahí. No se puede. Tenemos que nosotros caminar con Dios a la manera de Dios, a lo que Él dice, a lo que Él manda. Por eso aquí cabe recibir bien esto y decir
lo que dice y recibirlo, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo puede ser posible que no haya engaño? Pues no es que Dios es más poderoso que los que están afuera. Y estando en nosotros, si nosotros alimentamos el espíritu, dominamos todo. ¿Sí? Sí lo podemos hacer. En el espíritu nosotros alimentamos el espíritu con las cosas espirituales. Y dejamos la carne. Porque entonces estuviera mintiendo él aquí. Por eso muchos hombres fueron tomados. ¿Sí? No murieron, no vieron muerte. Por eso esto es real. Ahora, ya hablando de otras congregaciones, otras iglesias que se dicen ser de Dios, olvídense, imagínense. Todo esto la gente muchas veces no sabe ni por qué. Ellos nomás dicen, bueno, yo ya voy a la iglesia, yo voy al templo, yo creo en esto. No, mucha gente está muy lejos de recibir y entender todo esto, porque al rato vamos a ver que la fe no es para todos. Esto es triste, pero es la verdad. Esto está escrito. Esto está escrito y nadie puede negar nada de lo que está aquí. Miren, vamos a movernos a algo también bien importante, porque mucha gente dice que no se puede predicar de los salmos ni de los proverbios, que esos son muy fuertes, están muy hacen mucho que ver el mal y el bien y la muerte, y mucha gente se ofende cuando lee todo eso. Pero ese es un gran error, porque escuchen bien lo que dice el Proverbio 1:1. ¿Sí? Fíjense bien que estos proverbios, lo podemos ver, un proverbio es como un dicho. Nosotros cuando no éramos creyentes, que no creíamos en el Señor, la gente se inventa muchos dichos, ¿no? Como perro que ladra no muerde, ¿verdad? Y uno dice, ok, pues ya sé que el perro que ladra dicen que no muerde. Entonces esos son dichos del mundo. Pero imagínese que usted empiece a escuchar los dichos de Dios, lo que Dios dice, los ejemplos que Él pone tan certeros y tan claros, que mucha gente le da miedo, por eso no los quiere ni leer. ¿Sí? Escuchen bien lo que dice el proverbio, porque un proverbio es un dicho, pero del grandiosísimo Dios, hermoso y verdadero. Un proverbio de lo que Dios nos da a entender de tantas cosas que ignoramos y no sabemos. Ahora, pero dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. No eran de él, son lo que Dios le dijo que le escribiera. Pero mucha gente tiene que ver esto para decir, bueno, Salomón escribió, pero sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. Ahí está. Bueno, ¿para qué sirve? Dice, para entender sabiduría y doctrina. Oigan, y la gente que no quiere ni hablar de ellos. Dice, para conocer razones prudentes. Todo eso lo ocupamos. Como hijos de Dios lo ocupamos. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Por eso aquí en Estados Unidos hubo un tiempo, todavía sacan la Biblia por ahí y le ponen mano y esta es la justicia de Dios. Y qué lástima que ya no la sigan. Pero ahí estaba como que sí empezaron bien. Pero escuchen, esto es todo está aquí. Dice el 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Sí? A los jóvenes, oigan bien que la Biblia está bien actualizada en cuanto a todas las cosas que estamos viendo. Dice en el 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice, para entender proverbio y declaración. Y luego que dice, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y luego aquí viene la verdad muy hermosa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o el temor de Dios, o el temor del Señor. Por eso ahí está establecido todo. Cuando le tenemos miedo y decimos, bueno, el Dios es capaz de hacer lo que Él quiera, bueno, uno vive en cierto temor porque de Él es el poder. No, pero eso no lo hace porque es Dios de amor. Bueno, ¿a ti quién te dijo eso? Tú no sabes el futuro en tu vida, tú no sabes quién se te va a cruzar, tú no sabes qué desenvolvimiento vas a tener en un futuro, y Dios tiene que tomar acción en ti y hacer lo que Él vea y Él le plazca en ti. Y tú dices, bueno, es que Dios no hace eso. No, a ti no digas nunca eso. Para Dios no hay límites. Entonces, si Él dice que es sabiduría temerle, hay que temerle a la manera de que Él es libre de hacer lo que Él quiere en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestras pertenencias, con nuestra salud, con todo. Él es libre. Tenerle temor a Dios es de sabios. Por eso dice abajo, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es un insensato?
alguien que no cree en Él, porque por eso está ese. Pero les traje esto para que entiendan lo que después vamos a leer ahí mismo en Proverbios 1:23. ¿Sí? Ahí en Proverbios 1:23, lo primero que se lee se dice: volveos a mi reprensión. Algo que a mucha gente no le gusta. La gente le gusta vivir a su manera, le gusta vivir siempre a su propia voluntad, les gusta ser libres, les gusta decir y hacer, poner, quitar y ellos quieren tener la autoridad de hacer lo que ellos quieran. Pero hay alguien que nos creó, hay alguien a que nosotros nos debemos a Él todo lo que tenemos, y la gente ni aún así cree en Él. Pero con más razón nosotros. Dice: volveos a mi reprensión. ¿Sí? Está hablando el Señor. Dice enseguida: he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Oigan la promesa. ¿Sí? La promesa que se dice en el libro de Juan, ¿sí? Con lo que fueron embestidos los apóstoles. Ahí se cumplió lo que está aquí. ¿Sí? Ellos se sometieron, ellos escucharon, ellos temieron al Señor, ellos se postraban al Señor, ellos obedecían. Y era muy justo que Dios, siendo justo y real, les diera la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso dice: volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber ¿qué? Mis palabras. Por eso ya sabemos que no nomás es una forma de vivir, como dice ahí en Proverbio 1:2, para entender sabiduría y doctrina, sino en realidad todo. No nomás el ser sabios en muchas cosas, sino doctrina. La doctrina de Él mismo, no de nadie más, no de ninguna iglesia fulana, mengana, ni sultana, ni de ningún santo, ni de ningún papa, ni de ninguna madre, sino la doctrina del Señor Jesucristo. Porque Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el de todo, Él es el que murió, Él es el que se fue y el que va a venir. Eso es necesario saber que la doctrina del Señor. La gente dice: bueno, yo ya nací otra vez y ya. Ellos tienen declaración, pero hay que entender lo que está escrito, por favor. Aquí es donde está toda la verdad en la Escritura. Está por muchos lados. Mira, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice Él? Que después de derramar ese espíritu sobre vosotros, dice: haré saber mis palabras, así como le pasó a los profetas y a todo aquel que ha recibido a Dios en su corazón. Sabe las palabras de Dios. Dice el 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Dice: también yo me reiré de vuestra calamidad. Oigan bien: y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Sí, por eso a la gente sin el Señor lo que teme, eso le viene. No a los del Señor. A los del Señor Dios nos cuida. Por eso dice: a lo que tú temes, eso te va a venir. ¿Por qué? Porque despreciaste a Dios. Ahí está diciendo Él. Dice: mi reprensión no quisiste. Alguien que no quiere la reprensión de Dios no quiere saber absolutamente nada de lo que es relacionado a Dios. Se mete a religión, sí. Se somete a hombres y a su trabajo también. Se hace como un esclavo él ahí del trabajo del jefe o de la jefa de la compañía. Ellos viven para las compañías. ¿Por qué? Porque les dan dinero. Son personas que no trabajan como para el Señor, trabajan para los hombres, son esclavos de los hombres. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el 27: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y yo no responderé. Pongan atención que no está hablando de un corazón contrito y humillado, está hablando de alguien que está despreciando a Dios. Por eso entendemos ya por qué Dios hace las cosas con tanta gente, con tantas naciones, con tantos países, con tantos líderes. ¿Por qué? Porque lo han dejado. Y Dios dice: ok, si así va a ser, así va a ser. Dice: me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Sí? Porque no lo buscan de corazón, acuérdense. Hay gente que se congrega todavía y dice: yo me sacrifico para ir a la iglesia, pero no has creído. Ese es el problema. ¿Sí? Porque si creyeras no hubiera tanto sacrificio. El sacrificio que Dios busca es el del corazón, el corazón contrito y humillado. Ese es el que Él no rechaza. No que te levantes temprano, vayas y hagas y deshagas ahí y nunca quieras volver a creer ni a nacer, ni te importe a la reprensión de Dios.
Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, ahí está, y no escogieron el temor de Jehová. Ahí está, ¿no? ¿Qué dice? No escogieron el temor de Jehová. O sea que es que hay que querer, hay que decidir, yo lo quiero, yo lo amo a Dios. Por eso aquí dice, bueno, es que decidieron no escoger el temor de Jehová, ¿no? Por eso la gente vive como vive, qué triste. No quisieron mi consejo, oigan, y menospreciaron toda reprensión mía. Por eso ahí dejan ellos a Dios por voluntad propia. ¿Por qué le pasó eso a tal país? Les vino un terremoto y los arrastró a todos. Que se salió el mar y se los tragó a todos. ¿Por qué está pasando eso? ¿Dónde está Dios? Dicen, bueno, aquí está. ¿Por qué? Porque en primer lugar tienen dioses ajenos. Si me pongo a hablar de esto, no acabo. Pero ya sabemos de qué creen todos, ¿no? Algunos asiáticos, algunos africanos, algunos de cada continente, ellos tienen por ahí sus cosas, sus creencias. Usted sabe todo eso también, lo ha visto en la tele, lo ha oído, ¿sí? Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Dice, comerán del fruto de su camino, ahí está, y serán hastiados de sus propios consejos. Ahí está la pobreza. Vamos a ver gente en lugares que no tienen agua. En el 2020 vamos a algunos países y no tienen agua potable. ¿Cómo está eso? ¿Cómo aquí hasta botellas hay con agua que tienen hasta no sé qué tipo de minerales, hasta exclusivos que te hacen sentir de una manera, y vas a otro país no hay agua, ni de llave, ni de tubo, ni de río? Entonces aquí vemos, aleluya, que dice el Señor, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Oigan, ¿cómo ve Dios a las personas? Como unos ignorantes. ¿Por qué ignorantes? Porque ignoran la verdad, ignoran la reprensión, el consejo, la ayuda, la bendición que Dios les quiere dar. Por eso la gente vive así. Es algo, qué tremendo está esto. Dice que estarán hastiados de sus propios consejos, dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ahí es donde vemos a todas estas personas también que se unen a todos estos falsos maestros que les están hablando de la prosperidad, le están hablando de salir adelante, de que ellos no necesitan nada, que ellos todo lo pueden, que no hay persona mala, que todos están bien, que es necesario que hagan nada más esto y que puedan ser ellos unas personas muy poderosas si ellos quisieran. Nadie puede hacer nada sin Dios no está con ellos. Dice el 33, mas el que me oyere, ahí está la diferencia, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Sí? Y eso es para todo aquel que lo oyere donde fuere, eso lo digo yo, porque Dios así es. No, que ustedes están en un país donde hay más contagiados. Y yo me acuerdo haber visto noticias donde el mismo México no quería que nadie de Estados Unidos cruzara porque aquí había un montón de contagiados. ¿Sí se fijan cómo es esto? Quiere decir que nadie puede porque aquí está toda la... No, nosotros creemos en Dios y estamos protegidos. Todos los que crean en Dios están protegidos donde quiera que estén, porque Dios cumple sus promesas. Aquí no se trata ya de tanto países y todo, porque mucha gente se pone muy triste y dice, necesitamos un avivamiento. La gente diaria anda pidiendo avivamientos, ¿sí? Lo que tiene que pedir a alguien es más bien que se arrepienta, porque los avivamientos no vienen nomás de estar yo diciendo, yo quiero un avivamiento para Estados Unidos. Eso nunca va a ser. Les digo por qué, porque la gente no cree en Dios. Lo que tienen que hacer es volverse a Dios y después, si Dios quiere, hará avivamiento. Pero de ninguna manera es, ocupamos un avivamiento, y ahí se juntan y dicen, no, así no, el avivamiento viene por el arrepentimiento. Sí, hasta los mismos animales estaban ahí en ayuno, no les daban ni de tragar. Eso era tan grande que la gente se juntó y se hizo el avivamiento. Pero bueno, aquí estamos ya viendo la diferencia de que la gente necesita, como dice aquí, que se vuelvan a la reprensión del Señor para que Él pueda derramar de lo que estamos hablando el Espíritu sobre ellos. Eso es bien importante. Ahora vamos a ver qué dijo el rey David con relación a que era muy necesario estar en el Espíritu y hablar de Dios en el Espíritu para que la gente pudiera ser bendecida también. Porque hoy en día, lo voy a decir así, hay mucha gente que dice, yo puedo predicar, yo tengo llamado, yo soy pastor, y uno va y oye y dicen de todo menos mensajes del Señor Jesucristo.
dicen otro tipo de cosas, empiezan a hablar de aquí, de allá, dicen que cuando eran niños empiezan... Y luego hay otro tipo de predicador que habla mucho de los hombres de Dios. No mencionan a Jesús para nada, pero hablan de todos ellos, los hombres. Oh, el profeta fulano, oh, tenemos que ser como fulano, oh, si los hombres pensáramos como don fulano, y puro hombre y puro hombre. Aquí el que tiene la honra y la gloria es el Señor Jesús. Él es el único. De ahí para allá no hay nadie más. La honra y la gloria es para Dios, pues, no para los hombres. Los hombres fueron movidos como hoy en día los que nos movemos en Él. Si algún día se acuerda de mí, si yo llego a irme de este mundo, Dios me habla, no se van a acordar de Alberto el predicador, se van a acordar de Dios cuando me vean a mí. Es lo que va a pasar. No van a decir, oh, ¿quién pudiera ser como el hermano Alberto? ¿Quién como? No, va a ser siempre el Señor. Él es el que da toda esta sabiduría. Pero bueno, Salmo 51.1, perdón. Vamos a ver qué pasó ahí. El Salmo 51.1. Vamos a ver que este hombre, dice la Biblia, que era un hombre con un corazón conforme al de Dios. Era casi, o sea, eso lo declaró el mismo Dios. Nadie dijo, hey, usted es parecido. No, el mismo Dios dijo eso. Eso es algo muy serio. Pero ¿qué dice él en una plegaria, como dice aquí, pidiendo purificación y en arrepentimiento? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, le dice primeramente. ¿Quién no quisiera vivir conforme a la misericordia? Es con lo que nos mantenemos, con su misericordia. Por eso él sabe y empieza a hablar de esa manera. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué manera de pedir perdón? Dice, lávame más y más mi maldad. Oigan, ¿cómo alguien se tiene que expresar reconociendo la maldad y cómo fue engendrado y cómo nació en un mundo que va en decadencia y por qué el mundo se está perdiendo? Hay muchas cosas aquí. Dice el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones, escuchen bien, y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es algo que todos tenemos, un pecado delante de nosotros siempre. Dice entonces, contra ti, solo contra ti he pecado. Oiga, contra ti solo he pecado. Esa es la falta que cometemos cuando pecamos, solamente contra Dios. Aunque hagamos otras cosas, lo principal es el hecho de haberle fallado a Dios, y es donde más nos duele. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra, dice, y he tenido por puro en tu juicio, y te he tenido por puro en tu juicio. Dice, he aquí en maldad, escuchen cómo él declara su nacimiento en el 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. A él no se le bautizó de bebé, ¿sí? Porque eso no es ni bíblico, ni se purificó en un bautizo de 2 meses o 3 meses de edad, ¿no? He aquí en maldad he sido formado, dice David, y en pecado me concibió mi madre. Imagínense sin el Espíritu Santo haber nacido con estos detalles y vivir por el mundo, trabajar, tener familia e hijos. Al final vives impíamente, haces lo que tú quieres y terminas en el infierno. Por eso es necesario el Espíritu de Dios. Por eso es la transformación y el ser mudado en otro hombre. Porque aquí está la base principal de toda la humanidad. ¿Cómo? Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está. Dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Por eso, cuando yo leía esto, yo me puse a pensar tantas cosas como persona, que el Señor lo que ama es lo que hacemos escondidas. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Wow. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por eso les digo, en la Biblia hay tantas cosas que nos van transformando, nos van cambiando, y no lo podemos negar porque está escrito. ¿Sí? Dice enseguida, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Sí, está haciendo una tremenda plegaria por su vida, pecaminosa y mala, siendo un hombre con el corazón conforme de Dios. Imagínense nosotros,
que para nada tenemos un corazón conforme al de Dios, obviamente. Eso lo declaró el propio Dios en él. Pero él, con todo lo que vio Dios en él, tiene que, como todos, reconocer la necesidad del Señor Jesucristo en él. Dice, oigan bien lo que él quiere. Esto es lo que él quiere, el rey David. Hazme oír gozo y alegría, ¿sí? No le dijo, dame comida, dame dinero, dame vacas, becerros, más mujeres. No, aquí lo importante es, hazme oír gozo y alegría. ¿Cómo? Por sus palabras, ¿sí? Dice, recrearán los huesos que has abatido. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así nosotros? Muchas veces. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿sí? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oye lo que está diciendo él, renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Él también quería lo mismo que se le daba a los demás hombres, que era el Espíritu Santo. Él vivía, quería, deseaba todas estas cosas. Ahora, si ellos saben, nosotros también tenemos que recibir todas estas cosas, desearlas, quererlas, ansiarlas, porque de otra manera no podemos. Ahorita vamos a ver también lo que dice acerca de los que no tienen al Espíritu, ¿sí? Que no son ni siquiera hijos de Dios. Dice enseguida él ahí, en el 10, lo voy a repetir, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, es lo que dice. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo estaba el rey David? También andaba en el Espíritu, ¿sí? Es lo que dice aquí. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Dice, y el espíritu noble me sustente. Aleluya, eso. El espíritu noble me sustente. Teniendo un espíritu noble, obviamente estamos hablando que son los detalles del Espíritu Santo de Dios que hace todo eso en un hombre y en una mujer, para que no ande deseando esto, deseando cosas que no convienen, pensando cosas que no le convienen, haciendo cosas que se meten en problemas. Por eso tiene uno y desea un espíritu noble que lo sustente, para estar tranquilo, pase lo que pase, veas lo que veas, muertes aquí, infecciones allá, esto aquí, tú tienes un espíritu noble y todo está bien, de acuerdo a lo que Dios dice. Y luego escuchen bien esta parte, a lo que les estaba yo diciendo, que era necesario que este hombre se purificara de esta manera, porque dice en el 13, entonces enseñaré a los transgresores tu camino. ¿Cómo el rey David iba a hablar de Dios cuando él también andaba mal? ¿Cómo el rey David iba a hablar de santidad cuando él andaba sin santidad? ¿Cómo el rey David iba a hablar de un Dios que ya lo había dejado él y no le creía y andaba fallándole? Por eso él clama desde antes que le quite, le ponga, lo haga nuevo, para que entonces sí introduzca verdad a otros hombres que andan mal. Si estamos viendo ahí, ¿no? Que este no era predicador, pero él hablaba verdad de Dios a los demás. Es lo que tenemos que hacer. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, porque ahí hoy en día hay gente, por eso dice que son guías de ciegos, les dijo el Señor. Un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos tropezarán y caerán en el hoyo. Por eso aquí David, conociendo todo, era necesario, antes de hablarle a los transgresores, que ese espíritu fuera lleno en él, el espíritu de verdad, el espíritu de Cristo. Dice el 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hoy no más. Como él, siendo él quien era, se preocupaba, porque él no quería dejar a Dios en mal de ninguna manera. No era un blasfemo, no era un apóstata, no era nada, sino que él dijo, si no pasa eso, yo no le voy a hablar a nadie de Dios, porque yo reconozco que yo ando mal. Yo me estoy viendo, yo necesito que tú hagas todo eso en mí, dice David. Por eso, con toda la autoridad, con toda la verdad, con todas las cosas en justicia y en poder, los pecadores se convertirán a ti. Porque ya cuando hablamos en el Espíritu, somos cambiados a otros hombres en el Espíritu Santo de Dios, pues. Gloria al Señor, qué hermoso es esto, ¿eh? Dice el 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Oigan bien, dice, Señor, abre mis labios y platicará mi boca tu alabanza. Si eso quisiera yo también,
pero yo no tengo todavía ese don de componer canciones. Pero qué tremendo que la gente le dé cantos, le dé formas de adoración, y sean unas cosas muy tremendas que solamente Dios da también. Son únicas del Señor. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Wow. Dice el 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocausto, que era lo que se usaba en esos entonces. Dice, y aquí vean esta parte, el 17, los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu quebrantado como número 1, el corazón contrito y humillado. ¿Qué hace Dios? No despreciarás tú, oh Dios. Es ahí donde la gente recibe la salvación. Es ahí donde Dios se acerca, donde Dios toca, donde Dios empieza a hacer tantas cosas hermosas en las personas. Dice el 18, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces te ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, eso estaba ahí, pero acuérdense lo que Él pide en su persona, ¿no? El espíritu, ser renovado, ser transformado, ser cambiado, y es de lo que estamos hablando hoy. Esto es algo muy importante, porque se reconoce por todos lados la necesidad del Espíritu en las personas, el Espíritu Santo, para poder estar tranquilos y en paz. No podemos nosotros ir a los templos, vestirnos de cristianos y pretender que todo estuvo bien, cuando ni entendimos lo que dijo el predicador, ni siquiera sentimos nada, ni siquiera nos redarguye la palabra, no sabemos nada y nos salimos igual o peor, nomás más gordos, porque en muchos lugares dan comida. Pero entiendan esto, el Salmo 143:10, ¿qué dice ahí? Salmo 143:10. Oigan bien lo que dice este salmo, es también David. Le dicen